tal? Buenas noches, bienvenidos todos los que se vayan conectando en estos momentos. Hoy es 5 de diciembre, iniciamos nuestra reunión del día de hoy. Y para los que se vayan conectando, pues bienvenidos. Los que vean esta transmisión posteriormente, pues qué gusto que están compartiendo con nosotros. Hoy vamos a concluir lo que es el 10º paso e iniciar un poco con el 11º. Así es que, como todas las reuniones, iniciamos con un minuto de silencio, un minuto de meditación, un minuto de aquí y ahora, el tiempo o en el momento donde estés que te lo puedas dedicar a ti, para posteriormente iniciar con nuestra reunión. Así es que iniciamos con este minuto de silencio y posteriormente iniciamos con nuestra junta. Ahí me dicen si se escucha bien o no el sonido, pero espero que sí. Creo que sí. Bueno, el que no haya terminado puede continuar. Bienvenidos sean todos, 5 de diciembre. La semana pasada hablamos un poco de, pues decía el Catecismo de la Iglesia Católica, los puntos que estábamos leyendo, que el corazón del hombre era especialmente terco y duro. Voy a ver si encuentro los puntos ahorita. Decía, el corazón del hombre es torpe y endurecido. Es preciso que Dios le dé al hombre un corazón nuevo. Y el 10º paso que estamos concluyendo en estos momentos, habla un poco del inventario diario que tenemos que tener. Sobre todo la parte donde vamos a entrar hoy, habla sobre los resentimientos. Una persona que hace su inventario diariamente no le puede dar cabida a los resentimientos. Se supone que si nosotros hacemos un inventario diario, el programa te dice, cuando tú haces un 4º paso, estás haciendo un inventario general de tu vida. Y ellos lo manejan como cuando tú generalmente... los negocios a fin de año hacen inventario, ¿no? Los que tienen de repente cierto producto. Y en fin de año se suelen hacer inventarios para saber los productos que funcionaron, lo que ya caducó, lo que no sirve, lo que no se movió, lo que no aportó nada, y para hacer como un balance general. Esa es como la explicación de lo que hace un inventario, ¿no? En el programa de los 12 pasos, el inventario general es un poco de a partir del día que tú haces tu 4º y 5º paso hacia atrás. Se supone que abordaste gran parte de tu infancia, de tu historia de vida, hiciste el ejercicio de línea de vida, se abordaron los aspectos sexuales, emocionales, materiales, sociales, y quedaste, se podría decir, en 0. De hecho, a mí, no tengo aquí en la mano, pero lo voy a hacer simbólicamente con una que me den aquí. Cuando tú haces tu 4º y 5º paso en los grupos que se hacían antes, te daban al final una carpetita con oraciones. Los que ya lo han vivido en otros grupos, pues lo van a saber, ¿no? Pero lo voy a hacer aquí simbólico, como a mí se me hizo algo muy bonito y de hecho yo lo cargo en mi cartera. Cuando te escribes tus hojas y haces tu inventario general, hay un punto que nosotros también lo hacemos en el taller, que esas hojas pues se desechan, se queman, se destruyen, porque pues es un pasado, ¿no? Y el pasado pues se queda en el lugar donde realizas tu taller, o tu 4º y 5º paso, o la hacienda, o donde tú quieras. Anteriormente se daban una carpeta con oraciones. Los que han ido al taller, a algunos sí se los doy, en otros pues se los platico un poco simbólico, ¿no? Pero te daban tus hojas blancas y tú escribías tu historia de vida y hacías tus procesos de catarsis conforme te iban dando ejercicios y acompañamiento. Y al terminar, a mí me acuerdo que me dieron así, una hojita en blanco, ¿no? Esta tiene líneas, pero era una hojita en blanco. Recuerdo que cuando a mí me dieron la hoja me dijeron, mira Rebeca, a partir de hoy hacia atrás ya escribiste tu vida, ya te quejaste, ya culpaste. Tengo una persona bien linda que me mandó un mensaje en estos días y me dijo que fue ante el Santísimo, que ella hizo su 4º paso, o por lo menos hizo su ejercicio de línea de vida, que se dio cuenta de muchas cosas. Y en ese punto
Me acuerdo que me dijeron, todas esas hojas que tú escribiste, te desahogaste, tu catarsis, tu acompañamiento, inclusive cuando la gente va a terapia conmigo, en algunos los pongo a escribir, ya están destruidas, ya fueron desechadas, ya está perdonado, vas a ir a reparar daños, vas a ir a hacer tus cambios, entonces ya, de aquí para atrás, ya, Rebeca, o sea, tienes que soltar y trabajar esto para pues convertirte en un mejor ser humano, ¿no? Te dan una hoja en blanco, así en blanco. Y entonces me acuerdo que te daban la hoja y me decían, a partir de este momento, de aquí hacia adelante, es tu responsabilidad lo que va a estar escrito en esas hojas. Y yo me quedé así como de, ¿cómo? Si tú sigues odiando a tus padres, va a seguir escrito en esa hoja. Si tú sigues resentida con tu familia, va a seguir escrito en esa hoja. Y como lo he dicho, yo después de que viví mi cuarto y quinto paso, todavía me hice güey un tiempo. Cuando tú llegas y el programa te va dando la oportunidad porque tienes que corregir defectos de carácter, trabajar en tu persona, irte puliendo como ser humano, hacer la reparación de los daños, y llegas a un 10º paso y el 10º paso te dice, ok, hagamos de cuenta que tú tienes una hojita diario que vas a empezar a hacer tu inventario. Y cada día esta hoja se va a desechar, la rompes, la destruyes, la desechas, porque mañana va a estar en blanco. Y esa hoja, el día de mañana, pues de ti depende lo que quieras que esté escrito, o si sigues arrastrando el pasado o el día de ayer, ¿no? Y entonces el 10º paso dice que pocas personas sufren tanto como los enfermos emocionales, adictos, alcohólicos, como todos los seres humanos, porque no creo que solo sea propio de los alcohólicos, que tienen una característica muy especial, sí, pero lo tenemos todos. Y en el 5º capítulo dice que, dejen encontrar la hoja, aquí está. El resentimiento es el ofensor número 1 del ser humano. Destruye más personas que cualquier otra cosa. Del resentimiento se derivan todas las formas de enfermedades espirituales, físicas y mentales. Así es que, dice, cuando hemos superado el resentimiento, trabajamos con nuestras emociones y hacemos una reparación de los daños. El libro azul dice eso, bueno, el libro que era azul, que habla sobre la cuestión de que el resentimiento es el ofensor número 1 del ser humano. Cuando estamos en el taller y abordamos esta parte que también la trabajamos, yo al explicarles un poco la pregunta y el ejercicio que hacemos en el taller, siempre a mí me quedó muy grabado cuando nos explicaban esta pregunta de los resentimientos, decía la persona que estaba con nosotros, por resentimientos tú has dejado de convivir con tu familia, por resentimientos eres capaz de divorciarte, por resentimientos, ¿cuánto te puede durar un enojo? La palabra resentimientos es muy cortita, pero el efecto y el daño que causa tanto en el entorno como en nosotros es enorme. Y entonces dice el paso 10, no podemos justificar ningún resentimiento, no puedes estar resentido. O sea, yo me acuerdo en una plática de Juan Alberto Echeverry, que él mencionaba un poco el proceso del resentimiento, del daño que nos causaba a nosotros el odiar o el tener una molestia con alguien, ¿no? Entonces él decía que el primer nivel, lo he dicho en otras juntas, es cuando tú estás molesto. Algo hizo la otra persona y te molestaste, no lo aclaraste, fue un malentendido, tú lo interpretaste de alguna forma y te molestaste. Cuando tú no aclaras esa molestia o cuando no la dejas, la rompes, la destruyes para el día siguiente amanecer como si nada, esa molestia se va añejando en tu interior y la molestia se convierte en resentimiento. Constantemente estoy recordando esta molestia que tuve con alguien y estoy resentido. Y ese resentimiento, cuando no lo trabajas, cuando no trabajas el perdón, cuando no sueltas, cuando no trabajas tu ego, el resentimiento se convierte en odio. Tú empiezas a odiar a la persona. Y cuando el odio no se trabaja, el odio se convierte en rencor. Y las personas, porque creo que en algún punto todos hemos odiado a alguien, o inclusive habrá personas que ya estén en el nivel del rencor, que no es algo nuevo cuando hemos escuchado que el resentimiento es un veneno que tú te comes. Y eso todo el mundo lo sabemos, pero seguimos estando resentidos. El libro dice
No podemos justificar ningún tipo de resentimiento, sea el que sea. Cuando yo llegué al programa decían, oye, pero es que a mí pues me violaron, a mí me engañaron, a mí jugaron con mis sentimientos. Sea el que sea, si tú quieres ser libre, tienes que perdonar al ofensor, al violador, al golpeador, a la injusticia de la vida, a las heridas de tus padres, a Dios, a ti. Si tú quieres ser libre, dice el programa, tienes que deshacerte de los resentimientos. Y el resentimiento lo maneja un poco el libro azul, es amor propio lastimado, lo que trasladamos en la cuestión de ego. A mí todo el tiempo me van a escuchar hablar del ego. Cuando yo llegué al programa y me dijeron, es un programa ego reductor, yo no lo entendía hasta de un tiempo para acá. Y me di cuenta que nuestro mayor ofensor no es lo que hace el otro, es lo inflado que está mi ego, lo desproporcionada de la realidad que está mi ego. Cuando dice este paso, no puedes darte el lujo de tener un resentimiento. Yo los invito hoy porque vienen fechas de convivir, fechas de estar en familia, y hay personas que están resentidos con algún integrante de su familia y tanto se amargan y le amargan estas fechas a los demás. O no saben convivir con los demás, no se saben integrar con los demás porque hay resentimiento en ti. Hay odio, hay rencor, hay venganza, hay tristeza, hay frustración, no sabemos. Pero el paso dice, no nos importa. Así dice, lo voy a leer tal cual dice. Pocas gentes han sufrido más por los resentimientos que nosotros. No importa que nuestros resentimientos fueran justificables o no nos importa. Sí te dañaron, pero tienes que soltarlo. Aunque tú creas que tienes la razón, aunque tú pienses que eres la parte más dañada y ofendida, y a lo mejor sí lo eres, aquí dice, no nos importa. Tú tienes que soltar ese resentimiento, tú tienes que liberarte del resentimiento, tú tienes que perdonar. Se haga o no se haga justicia humana, apeles o no apeles a la justicia divina. Deja de tomar el papel de Dios, deja de tomar el papel de justiciero. El paso dice, no importa que nuestros resentimientos fueran justificables o no. Una explosión de cólera puede echar a perder un solo día y un solo resentimiento arraigado nos puede hacer ineptos e infelices. Ineptos, yo lo escuché una vez de una persona que decía, es que no eres una persona apta para la vida, inapta, ¿no? Y en ese punto decía, cuando yo empecé a trabajar esta cuestión de los resentimientos, hay una parte en donde dice también el paso. Tenemos que trabajar en el discernimiento para diferenciar la ira justificada de la que no es. Y en esto sí me voy a detener un buen rato. Nosotros justificamos la ira que sentimos. Y creo que en este paso lo explica muy bien. Tenemos que encontrar el discernimiento para poder diferenciar la ira, el odio, el resentimiento, la molestia, el rencor, como le quieras llamar, justificado, de la que no lo es. Y generalmente ninguna es justificada. Pero tal vez en tu mente, en tus emociones, en tu interpretación de las circunstancias, tu ira es justificada. Tú eres la víctima. El otro es el victimario. Tú eres el que sufrió, el otro es el maldito desgraciado, ¿no? O al revés. Analiza qué tan justificable es la ira que acumulas. Como para acumularla, vaya el pleonasmo. Porque creo que la parte más difícil para muchos de los seres humanos es soltar el resentimiento, es perdonar. Es el proceso creo que en el que más nos atoramos todos los seres humanos. El dejar, yo lo he dicho en otras veces con la cuestión de mi hermano u otras personas, hasta inclusive exparejas, que era un punto en el que yo no sabía perdonar. Creo que es un proceso perdonar. Perdonar puede venir de una moción del Espíritu Santo y eso lo entiendo. Me tocaron personas que iban a retiros, que estuvieron en horas santas, que vivieron una oración de liberación y vivieron
ese sentimiento de otorgar o de gracia, creo que es gracia de Dios, el que tú puedas otorgar un perdón o y no tanto otorgar, sino que tú te des esta gracia, esta liberación, esta dicha de poder perdonar. Y generalmente yo en una ocasión, en un programa que habíamos hecho sobre cómo perdonar o aprender a perdonar, platicaba con una persona y le decía, es que haz de cuenta que tú te metiste a una cárcel, tú estás dentro de una prisión, pero cada barrote de esa cárcel son tus justificaciones que tienes aquí. Aquí dice que tú tendrás que encontrar el discernimiento para diferenciar si la ira que sientes es justificable o no. Aquí el terapeuta, el sacerdote, el guía espiritual, el amigo, consejero, no puede darte la razón ni decir si es justificable o no la ira. Generalmente cuando algunos llegan a terapia conmigo y los escucho y de repente voy a citar a Borja Vilaseca. Él dice mucho, y hay un autor que se llama Gerardo Smelling que habla de aceptología, y él dice que la realidad es neutra, que la realidad es lo que tiene que ser y que no depende de si Dios lo permite o no, tiene que suceder como está sucediendo para un fin, para el crecimiento del ser humano o para su proceso humano que estamos viviendo aquí, para que se fortalezca el espíritu, para que nosotros tengamos experiencias o vivencias que nos hagan tener ciertas características que necesitamos, ¿no? Entonces a él le preguntaban que qué había de las violaciones, de los que venden drogas, de los asesinos, de los terroristas y de todas esas cuestiones que a lo mejor nuestra comprensión humana utiliza el papel de juez. Y entonces él decía, es una realidad muy difícil, por no decir otra palabra, pero es la realidad que tienen que vivir esas personas. Pero nadie merece que lo violen, no, pero en su momento la persona lo tiene que vivir, para algo, para un plan, no tenemos todas las respuestas, pero mientras más lo rechaces, mientras más lo sufras y mientras más te resientas, tú eres el que no ha aprendido la lección. Las personas que más mal les ha ido en la vida son los que tienen grandes pruebas de crecimiento espiritual. Y mientras estés atorado en esta parte humana, todo va a ser una complicación para ti. Todo es queja, todo es dolor. Hay personas que de verdad, yo lo digo, me han llegado durante muchos años en las experiencias, en terapia, que los escucho y de repente digo, y yo que era bien víctima, y yo que sufría tanto. Hay personas que no encuentras elementos para decirle la vida es buena, porque les ha pasado circunstancias tras circunstancias dolorosas, desde la familia donde vivieron, desde carencias, desde abusos sexuales, desde golpes, desde violencia, desde parejas. Hay personas que desde que los escuchas dices, es que tú no elegiste esa familia y te tocó una infancia muy dura. Tú no elegiste un padre violento y te tocó un padre violento, o unos padres, a lo mejor una madre neurótica o depresiva, y tú no elegiste ser la mamá de tu mamá y desde chico cuidar a tu mamá. Tú no elegiste una violación, te tocó vivirla. Tú no elegiste el bullying, tú no elegiste la pobreza, además no elegimos ni ser mexicanos. Y aquí estamos, te tocó. Pero todos esos elementos tienen un fin, un plan, una línea de vida que Dios tiene trazado para nosotros, porque bueno, esa es la creencia que yo creo, que yo tengo. Nosotros no podemos elegir nuestra vida en algunas circunstancias, la podemos moldear. De hecho, el paso más adelante dice, creo que es el 11º, que de alguna u otra forma Dios maneja nuestras vidas, ¿sí? Tenemos libre albedrío, sí, pero al final Dios es el que permite las cosas. Hay situaciones, elementos que están fuera de nuestra comprensión humana. E inclusive cuando llegan conmigo les digo, yo no te puedo contestar eso, no lo sé, pero sí te puedo decir qué elementos puedes obtener de esta circunstancia de vida.
si tú en vez de ver las circunstancias dolorosas que te han tocado vivir, las transformas en crecimiento, eres una persona que tiene muchísimo potencial. El problema es que estoy consciente, a nadie nos dieron las herramientas, a nadie nos enseñaron a salir adelante. Venimos de una cultura de quejas, venimos de una cultura negativa. Así fueron educados nuestros padres, así fuimos educados nosotros. El punto es que tú estás en otra línea del tiempo, hay más elementos ahorita, hay más información. El problema del ser humano es este apego emocional. Aquí dice que el ofensor del ser humano es el odio, la emoción. Odio, frustración, tristeza, amargura, apatía, depresión, ansiedad, miedo. Todo en algún punto aquí lo encierra como en resentimientos. Porque es algo que tú constantemente estás sintiendo y estás atorado en la vida. Aquí la pregunta es, no nos vamos a cuestionar si te dañaron o no, y si el otro lo hizo con intención o no, te tocó vivirlo. Aquí dice, no podemos justificar ningún resentimiento y no nos importa si tus resentimientos sean justificables o no. Tendrás que aprender a diferenciar entre la ira justificada y la que no es. E inclusive la palabra creo que más importante ahí es el discernimiento, porque entonces eso nos va a llevar al siguiente paso. El paso 11, que ya casi vamos a acabar hoy los 12 pasos, más bien, el paso 10 y 11 hoy lo ligamos. El paso 11 habla de la oración y la meditación. Una persona resentida, pregúntale si ora. Y si ora y sigue resentida, no me da la ecuación, perdón. Porque yo el otro día lo platicaba con Lupita, estaba grabando un programa y estaba yo con ella y digo, es que yo no me explico cómo le hacen las personas que no creen en Dios. En el que tú quieras, en el que tú quieras. De hecho, yo estaba viendo un escrito. Había una persona que estaba, voy a hacer un paréntesis, que estaba investigando sobre, se me fue el nombre, Maurama Siddhartha o Mahoma, no me acuerdo cómo, pero se llama Siddhartha. Que terminó siendo Buda, no Mahoma, Buda, perdón. Y entonces él va del occidente y va a investigar sobre la cultura de Buda, ¿no? Y todo lo que conlleva el budismo. Entonces él dice que iba en el taxi y empezó a escuchar al taxista que hablaba de Buda y que la creación y que Buda les enseñó esto y que lo tenían que llevar a conocer al Buda y sobar la panza y que Buda. Entonces él se le ocurrió hacer la pregunta y le dijo al taxista, oye, ¿y tú conoces a Jesús de Nazaret? Que el taxista volteó y le dijo, ¿quién es ese? Y ahí fue donde al escritor le cayó el 20 de decir, ¿cómo que no conoces a Jesús? O sea, después de 2000 y tantos años que Jesús partió la historia, no me digas que no lo conoces. Y que el taxista le dijo, no sé quién es Jesús. Cuando él entendió esa parte dijo, es que ellos no conocen a Jesús, no le han hablado de Jesús, no es que no crean en él. El budismo, el islamismo, algunas otras sectas, habrá algunas que sí conocen la religión católica y se desprenden por ciertos motivos, pero entonces él decía, es que ellos no es que no crean en él, no lo conocen. Y le llevó a esta reflexión, el católico no es que no crea en Jesús ni en Dios, no lo conoce. Conoces lo que te han dicho. E inclusive yo te podría decir que a mí me tocó este proceso cuando trabajé los resentimientos, sección por sección. Un día agarré una terapia de mi papá y todo mi resentimiento con mi papá lo tuve que sacar. Otro día agarré otra sesión de mi mamá, otro día agarré otra de mi hermano, otro día agarré otra de todas las exparejas, y inclusive esas me llevaron varias sesiones. Un día tomé una sesión, varias también, para trabajar mis resentimientos conmigo, Rebeca, el daño que yo me he hecho a mí misma, que yo me permití. Pero llegó una sesión también en que trabajé mis resentimientos con Dios. Y todo esto tú lo tienes que trabajar, porque yo
pensé que no te podías resentir con Dios o que inclusive no te conviene, ¿no? Pero cuando llegué al punto de darme cuenta que muchas veces mi enojo venía porque todo lo que me había pasado, pues el culpable en muchas ocasiones fue él. El punto que dice aquí el paso es que si tú quieres hacer tu inventario diario, o sea, tu hojita blanca para mañana, yo te recomendaría, en un tiempo yo sí lo hice, lo hacía escrito, después ya lo hago en oración. Pero en un tiempo yo hacía como mi diario, o sea, escribía lo que hice el día de hoy, hay ciertas preguntas que te puedes hacer y ya posteriormente pues lo desechaba. Entonces mañana tengo que amanecer sin estas emociones, las tengo que soltar y la mejor forma de soltarlas es en oración. Y lo que yo, para cerrar el paréntesis, que le decía a Lupita, le decía, bueno, es que yo no entiendo cómo le hace la gente que no cree en Dios, en cualquier Dios. Mahoma, Buda, los evangélicos, los cristianos, los católicos. ¿Cómo le hace una persona que dice tener fe, pero que no la utiliza? Porque la fe te lleva a soltar. La fe te lleva a que en algún punto tú te desprendas de este peso emocional y se lo dejes a Dios. Que creo que muchos de los agnósticos es lo que les resulta difícil en su comprensión mental, o sea, porque los que tenemos fe tenemos el coco lavado, o sea, ¿cómo puedes creer en alguien y soltarle a alguien las cosas de la vida? ¿Y cómo para qué te sirve cargarlas tú? Yo me cuestiono eso. ¿A mí de qué me sirve hacer el papel de juez? ¿Voy a poder emitir esa justicia? ¿Voy a poder en mi mente estar todo el tiempo decretando quién está correcto o incorrecto? E inclusive yo no puedo conocer las acciones de los demás no conocen las mías, e inclusive hay gente que está resentida conmigo, hay personas que yo dañé y que no puedo tomar el papel de juez. He tratado de llevar los pasos, ir a reparar los daños, tratar de cambiar mis juicios y mis actitudes, pero habrá personas que tienen una idea de mí y no les da la gana perdonarme, y a lo mejor ellos sí me cargan y ellos sí sufren. Y pues lo único que yo puedo hacer es concentrarme en mí, liberarme yo y pues se lo dejo a Dios. Yo no tomo el papel de Dios, ni quiero que alguien me quiera de más o de menos, no. Yo tengo que aprender a ser libre, necesito a Dios para ser libre, necesito quitarme este peso emocional, porque dice aquí que un solo resentimiento arraigado nos hace infelices. Aunque tú digas que no te afecta, y como yo lo decía en las sesiones anteriores, muchas personas es de, bueno, pero si es mi familia y me afecta, pues aléjate de ellos. Si tú te alejaras de todos con los que alguna vez te has resentido, vas a terminar solo. Porque hay una ira justificada. Hay momentos en que tú te resientes y justificas lo que estás, la forma en cómo estás actuando. El paso dice, no se puede justificar la ira. El discernimiento que tú necesitas encontrar es identificar en primera persona, en mí, ¿por qué me duele esto? ¿Por qué me siento ofendida? ¿Por qué estoy enojada con esta persona? ¿Por qué estoy resentida? ¿Qué me molesta? Y cuando vas desglosando eso poco a poco, vas a caer en el punto que dicen los grupos de neuróticos anónimos. La realidad de nuestra neurosis y de nuestro enojo es porque la vida no es como nosotros queremos. Es porque las personas no actúan como nosotros queremos. Es porque inclusive nosotros mismos no somos como nosotros pensamos que deberíamos de ser. Y eso te lleva a la molestia, la frustración y el resentimiento. El paso nos dice entonces, desde el punto de vista que teníamos, siempre la ira suele ser justificada. La cólera es un lujo ocasional de personas equilibradas, pero francamente es un estado mental lamentable. Estar enojado, estar de malas. Desde hace sesiones que yo leía este concepto de la cruda emocional, el resultado del exceso de emociones negativas. Me dio mucho gusto porque una persona me habló y me dijo, estoy en mi cruda emocional. O sea, tengo varios días molesto, traigo mucho resentimiento, estoy muy enojada, estoy en esta parte de cruda emocional.
y creo que necesito soltarlo. Que ese es el punto que hoy me voy a brincar un poco al paso 11. Bueno, hay una cuestión en el último paso que dice, lo voy a leer. Dice, solo un análisis minucioso de nuestras emociones nos revelará cuáles son nuestros verdaderos motivos. Hay casos en que nuestro viejo enemigo, el racionalismo, ha surgido justificando nuestras conductas. Es muy peligroso para las personas en terrenos emocionales y espirituales conducirse solos. Porque acá lo utilizaban, pero yo creo que es igual como con un terapeuta, o en los grupos les decían padrinos. Tú solo te apadrinas, tú solo te terapeas. E inclusive dice, tu gran enemigo es el racionalismo. Eso que tu mente justifica para lo que tú haces está bien hecho. Racionalizas todo, justificas todo, le mentes mente, sí, pero me dijo primero, sí, pero él hizo, sí, pero el otro dijo, pero yo fui culera, pero mira, el otro fue más. Y tú estás justificando, dice, que es muy peligroso en terrenos emocionales y espirituales conducirse solo. Por eso en un terreno emocional necesitas un terapeuta, en un terreno espiritual necesitas un guía espiritual, un director espiritual, una confesión, algo que nos baje a la tierra y que nos digan, a ver, espérate, sí, tú fuiste la parte lastimada, pero no es justificable la forma en que estás actuando. O sea, yo voy a citar una persona con la que estaba hablando hace días. Su pareja le fue infiel. Ella es la parte afectada, sí, en eso estoy de acuerdo. Pero a raíz de que ella se dejó envolver por esta parte afectada de la infidelidad del otro, voy a meter esta parte del racionalismo y la justificación de la ira. Ella empezó a ser grosera, ella empezó a ser sarcástica, ella empezó a soltar su venenito frente a veces hasta sus hijos, en ocasiones haciendo comentarios incómodos. Y se dejó envolver como en este papel de yo soy la víctima y déjame regocijarme en mi dolor y déjame vengarme tantito, ¿no? Ojo, es ira justificada, sí. Está enojada, sí. Fue la parte afectada, sí. Pero no es válido que por esa ira justificada tú te portes así. De hecho, cuando llegó a sesión y empezamos a platicar, le dije, yo soy muy fan de Star Wars. Entonces yo le dije, bueno, fulanita, ¿no? No voy a decir el nombre. Cálmate. O sea, eres la parte afectada, sí, pero te estás dejando envolver por el lado oscuro. Estás dejando de ser una buena persona porque tu ira justificada se está cobrando el daño que te hicieron. Y aquí el paso dice, no nos importa si te dañaron o no. Tienes que perdonar. Tienes que dejar de cargar el resentimiento por tu bien, aunque tu ira sea justificada. Y esto lo digo en una situación de pareja. Puede ser tu hermano, pueden ser tus padres, puede ser tu jefe. Luego de repente hay injusticias en el trabajo y uno mismo se cobra. Pues ahora no hago esto. Pues ahora llego tarde. Porque mi ira justifica que yo me vengue de a poquito, que mi enojo me dé la autorización para ser mala persona. Nada te justifica para ser mala persona. El punto ahí dice que es muy peligroso en terrenos espirituales y emocionales el racionalismo, conducirse solo, porque tú siempre te vas a dar la razón, tú siempre vas a decir que tú estás bien. Y aunque vayas, yo a veces les digo a muchos, es que por eso necesitas un terapeuta, aunque sea tu mejor amigo, tu compadre, tu comadre, pues te quieren y te van a dar la razón y te van a dar la palmadita en la espalda. Un terapeuta no, o por lo menos no sé si todos, pero yo no. Y yo me dije, a ver, cálmate, porque está bien que tú eres la parte afectada, pero ya te pasaste. Te toca ir a pedirle perdón a tu pareja. Y para ella fue como de, espérate, Rebeca, él me engañó a mí. Eso es punto aparte. Ahorita la persona cruel está siendo tú. Ahorita la persona sarcástica, vengativa, resentida, eres tú. No es justificable la ira que estás descargando, ni con él, ni con tus hijos, ni contigo. El paso 10 nos dice,
Necesitas hacer un inventario diario y soltar lo que acumulaste durante el día para que el día de mañana amanezcas limpio, para que dejes de cargar, para que aprendas a vivir, como lo dije en la sesión anterior, solo por hoy. El punto que más, y si tú todavía amaneces al siguiente día y sigues resentido, y amaneces al siguiente día y sigues resentido, y amaneces al siguiente día y sigues resentido, no has llegado a este paso, no lo has llevado a cabo como es. Soltar es soltar. Tú no eres vengador, tú no vas a esperar a que la justicia divina caiga, no. Habrá procesos en donde yo les digo, inclusive en terapia, si tienes que acudir a las leyes humanas, legales, hazlo. Para eso están, para eso las hizo Dios. Pero la ley de tu propia mano, la ley justificada, la ira justificada que tú utilizas, esa es la palabra que nos dice hace un momento el paso. Necesitas el discernimiento para darte cuenta si es tu ego herido, tu amor propio lastimado el que está actuando, justificando en tu mente, o si realmente te hace falta trabajar un poco más en el perdón. Creo que siempre estas fechas son sensibles y a mí me encantan estas fechas de Navidad, amor, fiesta, cotorreo, las luces, los adornos, la comida, las reuniones, la familia, a mí me encanta. Y yo de repente, hoy lo disfruto mucho. Hace años era un suplicio convivir. Yo a veces les digo a muchos, viene su gran taller esta siguiente semana, sobre todo las semanas de fin de año y inicio de año. Viene su gran taller emocional, convivir con su familia, acercarse a los suyos, perdonar, empezar de cero. Ahora sí aplicar la frase año nuevo, vida nueva. Pero creo que son las fechas más sensibles que se prestan para que ya sueltes. Y si todavía en tu mente hay justificación para tu ira, para tu enojo, para tu resentimiento, analízate, escúchate si de verdad es justificable seguir enojado porque te violaron hace 40 años. O sea, a mí cuando me lo dijeron yo decía, pues no, ¿verdad? ¿He hecho cosas peores yo? O sea, ¿cómo justifico mi actuar por algo que me hicieron de chica? No es posible. Tú justificas el trato a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, a tus compañeros, al entorno, por el daño que te hicieron, pero estás justificando el ser malo o mala persona, por no decir otra palabra. Y no hay justificación para el resentimiento, no hay justificación para la ira, no hay justificación para ser víctimas, no hay justificación, de verdad. Dime una sola justificación válida para actuar por cómo actúas, válida. Cuando llegan y me dicen, Rebe, pero es que el otro, tú no, o sea, tienes que aprender a soltar a los demás, deja de cargar lo que no te toca y deja de enojarte por lo que tú no haces. Es que mi marido bebe, es que, pues él, tú no, ¿tú por qué lo cargas? Pero qué vergüenza, pues él, aprende a soltar, pon límites, párate y vete, habla con él, pero ¿por qué cargas lo que no te toca y luego lo justificas para tú convertirte en mala persona? Dejemos de justificar nuestra acción por el exterior. Tú eres responsable de ti. Tú hoy rompes esta hoja o lo que hayas escrito hasta el día de ayer, o lo que hayas descubierto el día de hoy hasta el día de ayer, y escríbelo si quieres, pero la tienes que destruir y al día siguiente el inventario dice, empiezas de cero. Cada día es nuevo. El enojo de hoy no es válido para mañana, ni el de ayer es válido para hoy. Ni el enojo de hoy te va a justificar el que actúes mañana y te la cobres. Tenía unas personas que llegaron conmigo a terapia, eran una pareja, un matrimonio. Ellos llegaron y obviamente cuando llegan las sesiones de pareja, pues todos llegan al punto de crisis, ¿no? No quiero saber nada del otro, yo no quiero intentar, me daño mucho, lo que tú quieras.
Y entonces un día platicando en esta sesión, lo he dicho hace mucho en algunas reuniones, que después entendimos que llegaron ellos al punto de la terapia, es decir, que nos vamos a divorciar. Y nos vamos a divorciar, y hace años entró como causal de divorcio la palabra diferencias irreconciliables, que estuvo muy de moda muchos años, Ahorita la que está de moda es la infidelidad y los problemas económicos, pero anteriormente se utilizaba mucho en ¿por qué se separan? Diferencias irreconciliables, ¿no? Se decía así. Cuando empezamos a platicar, yo empecé a platicar con ellos, yo les decía, bueno, ¿cuánto tiempo tienen sin hablarse? Y ya, ¿no? Cada quien volteando al horizonte. Yo, pues es que yo así no puedo entender cómo les ayudo, pues ya. Y caímos en cuenta en una de las ocasiones, lo que detonó el gran problema de la pareja fue que no apagó ella la luz del cuarto en la noche. Y yo les escuchaba, ¿cómo? Sí, es que él ya estaba acostado, yo llegué de acostar a los niños, de que lo que tú quieras de la casa, llego al cuarto, me estoy lavando la cara, ya me voy a acostar, y entonces él acostado viendo la tele y dice, apaga la luz. Y pues como que la agarró en un mal momento emocional, entonces ella le dijo, no, apágala tú. Apaga la luz, apágala tú, apágala tú. Y se fue y se acostó y le dijo, no la voy a apagar, apágala tú. Y él, te estoy diciendo con una tal por cual que apagues la pinche luz. Y ella, no, apágala tú, yo siempre la apago, yo esto, yo el otro. Y empezaron a discutir por quién apagaba la luz. Primer error, nuestro ego. Un ego que manda, un ego que no se deja dominar. Pero el gran problema no era la luz. Todo aquello que los dos vienen en resentimientos acumulando, que es un problema apagar la luz. Ahí no terminó. Pues él se paró. Ella se paró y apagó la luz de malas. Y pues ya saben, el ego del otro fue, ándele, yo le gané, me la fregué, ¿no? Pero ella amaneció de mal, ella se quedó enojada. Entonces al día siguiente pues no se levantó, no le preparó su lonche para irse a trabajar, no le planchó ropa, no le arregló nada y lo mandó así como a veces suele pasar entre parejas, ¿verdad? Y él se fue así a trabajar, enojados, porque el detonante fue la luz. Entonces él pues se fue sin lonche, sin ropa limpia, sin esto, sin el otro, se enojó más y entonces se fue con sus amigos a beber, ¿no? Después del trabajo. Y cuando habitualmente él llegaba a su casa a 8:30 de la noche, 8:30, ese día llegó a la 1 de la mañana y con unos alcoholes encima. ¿Creen que hubo reconciliación? Ahí estamos hablando de la ira justificada de parte de los dos, ¿eh? Los dos se sienten la parte ofendida, los dos justificando su ira, resentidos por lo que sucedió un día anterior, se siguen causando daño. Y entonces ella, pues se fue a casa de su mamá, no cocinó en días, no arregló la casa, y cada quien, y luego él se fue entonces con otros amigos, y empezó esta separación y este resentimiento que hizo que llegaran al punto de, ¿sabes qué? Nos divorciamos. ¿El detonante fue quien apagó la luz? No. ¿Fue tal vez la situación de punto de quiebre? Sí. La situación que ellos venían arrastrando, el resentimiento que venían acumulando, que representó en quien apagaba la luz, ya tenía muchos años de malos entendidos, años de mala vida sexual, años de mala economía, años de discusiones, años de falta de comunicación, años de no sentirse importante el uno hacia el otro. Todo esto que se viene acumulando y que no se trabaja y que no se habla y que se convierte en resentimiento, el día de mañana que tu pareja te diga apaga la luz, saca la basura, o como yo, cierra la cortina del baño, ve por esto, vas a explotar, vas a tronar y vas a tal vez llegar al punto como esta pareja de me divorcio. Esto es insostenible. Esa palabra se me hacía tan chistosa cuando diferencias irreconciliables. Ay, no manchen, yo les decía, pero antes si por algo se casaron, ahora son irreconciliables. Y realmente estuvo muy de moda hasta en las cuestiones de los divorcios, pero creo que el punto aquí es entender
que la palabra resentimientos nos afecta demasiado, que necesitamos primero trabajarlo de forma individual en terapia para después acercarte al otro y cada quien verá lo que tendrá que trabajar. Tal vez a ti te tocará, como yo le dije a esta chava, sí, tú fuiste la parte afectada, él te fue infiel, pero tú tienes ahorita que pedirle perdón. Tú te estás justificando tu ira y estás siendo cruel. Sí, tus papás no te quisieron, tus papás te trataron mal, no te abrazaron, pero si te das cuenta que esa ira justificada, ¿cómo te ha hecho a ti con ellos? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo te olvidaste de la familia? ¿Cómo los rechazas? La ira no es justificable, al contrario, enferma, nos hace personas resentidas, porque nuestro racionalismo nos hace creer que tenemos la razón, que somos la parte ofendida. Y tal vez sí lo fuiste, pero el paso, me encantan los 12 pasos cuando dice, no nos importa si es justificable o no lo que te hicieron. Tienes que perdonar, tienes que soltar, tienes que hacer tu inventario diario y quedar en limpio. No cargar nada para mañana, o sea, qué lujo tan grande, de hecho lo decían en alguna otra parte de la literatura, es un lujo grandísimo estar enojado. A veces... Claro que somos humanos y nos llegan los enojos y nos llegan las emociones, pero luego a veces digo, yo no me doy, o sea, creo que es un lujo muy grande estar de malas. Yo no me lo doy. Es un lujo y de verdad lo manejan ellos como lujo porque deberías de verlo así. ¿Qué problema tenemos todos de que estamos muy adaptados a las emociones negativas y relaciones negativas? Que estar que valorar la paz, valorar la serenidad, valorar el estar bien. Es un lujo bien grande, pero lo tenemos tergiversado. Si tú te das el lujo de estar enojado, el lujo de estar de malas, inclusive yo te haría una pregunta el día de hoy. Cuestiónate, escribe y haz tu línea de vida. ¿Cómo desde cuándo estás enojado? Porque cuando me dijeron, Rebeca, o sea, ¿desde cuándo estás enojada con la vida? Todo el tiempo eres víctima, todo el tiempo te estás quejando, todo el tiempo todo el mundo te daña, todo el tiempo tú eres la persona que hacen sufrir. Tú todo el tiempo justificas el estar mal. Y eso te hace, dentro de estos círculos viciosos, ser una mala persona. No por algo yo llegué a involucrarme con personas que dañaba a otras. No por eso yo llegué a involucrarme con borrachos. No por eso o sea, es un círculo vicioso. Lejos de involucrar a otros en mis círculos viciosos, con el mío solito dije, basta. No puede ser que yo me permita tanto daño, que esté tan enojada con la vida y que me haga sufrir a mí. O sea, no me da la ecuación. Como yo les digo, o sea, no puedo creer que tú digas que crees en Dios y que cargues y que no perdones y que te des el lujo de creer que tú puedes emitir un juicio y odiar a alguien. Yo no digo que no haya malas personas, sí las hay, pues yo no las cargo, o sea, es su problema. Aprenderé a poner límites, aprenderé a separarme, alejarme, pero no tomo el papel de Dios. No juzgo, no los quiero cambiar. Y luego dice, algunas veces heríamos a seres queridos con el pretexto de enseñarles una lección, y la realidad era que queríamos castigarlos. Estábamos deprimidos y nos quejábamos de que nos sentíamos mal, cuando en realidad queríamos que nos compadecieran y se fijaran en nosotros. Este extraño rasgo mental y emocional, este deseo perverso de disfrazar un motivo malo por uno bueno, es muy común en los actos humanos. Esta clase sutil y evasiva de fariseísmo puede minar los pensamientos y actos más insignificantes. La esencia del desarrollo del carácter de este paso está en detectar, admitir y corregir nuestras fallas. Y eso ya lo habíamos platicado en sesiones anteriores. Detecto, admito, corrijo. Un arrepentimiento sincero de las faltas
que hemos cometido una gratitud genuina por las bendiciones que hemos recibido y buena voluntad para el logro de metas superiores, serán los fines positivos a los que aspiramos. Yo creo que todo ese paso es una joya, debería repetirlo toda la sesión de lo que resta, pero dice, a ver, ya nos dimos cuenta que justificamos nuestra ira y que de repente nosotros tomamos actitudes para enseñarles una lección a los demás. Y dice que este rasgo emocional es perverso. No eres tan víctima como tú crees, porque aquí lo menciona. Este acto de disfrazar un acto malo por uno bueno o viceversa es muy común en las personas enfermas emocionales. La esencia del desarrollo o el crecimiento del ser humano: detecto, admito, corrijo. Y eso lo hemos estado diciendo muchas juntas anteriores, pero en el paso 10 es donde lo dice. Admito, detecto y corrijo, detecto, admito y corrijo. Si ya detectaste que tu ira es justificable o justificada o que tu actuar está mal, detecto, admito, corrijo. Y mucha gente solo se queda en el detectar, sé que estoy mal, no admites que estás mal y no corriges. Cuando yo le dije a esta chava en sesión, está perfecto que tú fuiste la parte dañada, pero tienes que ir a pedirle perdón a tu marido. Para ella fue, aparte de que lo consideró ella humillante, de que estuvo mal, o sea, se sintió hasta cierto punto agredida de mi parte. Y le dije, es que no te puedo dar la razón. Ahorita no es Rebeca, pero él me fue... Sí, yo no estoy contradiciendo la parte de lo que él hizo, pero ese es problema de él. Cuando él venga a terapia, lo vamos a trabajar con él. Pero él está corrigiendo muchas cosas, él te está tratando diferente, él está intentando cambiar, él está trabajando en tu perdón. E inclusive, él ya se perdonó, si tú no lo quieres perdonar, porque luego hay otros que salen con el de, qué cínico, no le pesa, o luego llegan a terapia y más en estos casos de infidelidad y, es que yo no lo veo sincero, Rebeca, no lo puedo perdonar. ¿Quién te crees tú para evaluar el sincerómetro del perdón de alguien? Por eso llegan unos a decir, ¿sabes qué, Rebeca? Yo ya me perdoné, ya que se friegue, que ella sufra lo que tengan que sufrir, porque tú tomas el papel de juez. Entiende, tú no eres juez de nadie, no puedes saber si es un arrepentimiento del otro genuino o no. Inclusive, si no convives con su arrepentimiento, pues toma acciones. Pero aunque tú decidas quedarte o no con la persona, el perdón lo tienes que otorgar. Liberarte implica perdonar. Y aquí el punto dice, admito, detecto, corrijo. Si tú estás en el que sabes que estás mal, detectas que estás mal, pero no lo corriges, no te sirve de nada conocer el programa, ni practicar los pasos, ni decir que estás intentando cambiar y que vas en tu no te sirve de nada. Porque necesitas hacerlo ya. Perdonar es perdonar. Luego muchos, es que es un proceso, Rebeca, es poco a poco. Sí, es poco a poco, pero tiene que haber la intención de perdonar. Tiene que haber el punto en el que te sientes, ya sea con un terapeuta, que te vayas al Santísimo, que llores, que te pelees con tu ego y que digas, a ver, ¿qué te duele? Necesito soltar a esta persona. ¿Es injusto? Sí, fue injusto. ¿Fue doloroso? Sí, fue doloroso. ¿Fue humillante? Tal vez, a lo mejor sí. Pero tú necesitas liberarte. Otórgale el perdón. Te lo pidan o no, se arrepienta o no el otro, cambie o no el otro, libérate tú, deja de cargar el cambio del otro, más bien, deja de condicionar en el cambio del otro tu paz, tu libertad. El perdón se otorga, cambie o no el otro. La paz es tuya. Tú valórala si la quieres o no. Pero para poder soltar y otorgar ese perdón, tienes que dejar de ser juez. Tienes que dejar de justificar tu ira. La que sea. Es que se portaron... Bueno, yo he escuchado de todo cosas vividas y de todo... bueno, no de todo cosas vividas, pero de todo he escuchado en terapia. Inclusive no hay justificación, como les digo a muchos, tú quieres que yo te dé la razón, que te deje que estés enojado con tal persona. No lo voy a hacer.
E inclusive tengo una chava que estaba ella peleada con su hermana. Estábamos en sesiones, ya llevábamos varias sesiones que yo le decía, habla con tu hermana. Habla con tu hermana. Llegaba la siguiente sesión y, ay, no lo hice. Es que hizo esto, es que me sacó la lengua, es que agarró una blusa mía, es que yo... Después de algunas sesiones que vi que no lo hacía, entonces dije, ¿sabes qué? No te voy a volver a recibir si no hablas con tu hermana. Y como yo no puedo confiarme porque tienes varias semanas sin hacerlo, en este momento le marcas ahorita o te preparas para que la próxima sesión que vengas le vas a marcar y quiero escuchar que hables con tu hermana. Y si no te parece, búscate otro terapeuta que te dé por tu lado y que te diga, sigamos avanzando en tu autoestima. ¿Para qué te hablo de autoestima si no has perdonado a tu hermana? Si tienes un mes sin hablarle a tu hermana, o sea, ¿para qué trabajamos tu autoestima? Y yo, perdón, así soy en mis sesiones. No podemos trabajar en ti cuando no has cortado esas cadenas que a ti te atoran. O sea, ay, trabajemos en el perdón. Pero perdona, trabajemos en la autoestima. Tienes que soltar lo que te está atorando. O sea, voy a ser una persona con una gran autoestima pero resentida, tampoco me da la ecuación, ¿eh? Porque entonces no eres buena persona. Admito, detecto, corrijo. Y si no estás dispuesto a perdonar, mira, conmigo ni te enojes, yo les digo a muchos, tú sigue viniendo a terapia, por mí yo no hay problema, le digo, pero no te quejes que no avances, porque tarde o temprano esa amargura que traes adentro, ese resentimiento que traes adentro, va a salir en un comentario sarcástico, en una acción, en apatía, en aislarte, en odio, en enfermedad a lo mejor, en estrés. Va a salir. Tú decides si quieres estar con ese resentimiento adentro. Tú decídelo. ¿Qué tan caro es el precio que estás dispuesto a pagar? Algunos hasta la propia salud física por estar resentidos. Esa decisión es tuya. Solo hazte consciente, admite, detecte, corrige. Y habrá personas que se irán hasta la tumba y dirán, no lo perdono, no lo perdono, no lo perdono y no lo perdono. Pues está bien. Solo que todo ese proceso hasta llegar al no te perdono, si te das cuenta cuánta vida te estás quitando, si te das cuenta cuánta amargura destilas, si te das cuenta cuánto soledad interna vives. O sea, neta, dime qué te conviene, o sea, qué beneficio le sacas de estar resentido, que tu ego justificable, que tu racionalismo diga que tú tuviste la razón, te la damos, sí, tú la tuviste, sí, tú fuiste la parte ofendida, ¿ya? ¿Eso quiere tu ego? Se lo decimos, pero perdona, sé libre, deja de cargar lo que no te corresponde, porque aquí el paso dice... Un arrepentimiento sincero de las faltas que hemos cometido, una actitud genuina de gratitud por las bendiciones que hemos recibido y buena voluntad para el logro de las metas superiores. Son los fines a los que aspiramos. Dice, es el último párrafo del 10º paso. Habiendo considerado nuestro día en esa forma, sin omitir anotar lo que se ha hecho bien o mal, y habiendo esculcado nuestro corazón sin temor ni parcialidad, podemos darle gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido y dormir con la conciencia tranquila. Así dice este último párrafito. Creo que así como nuestro propio cuerpo desecha lo que no le sirve, deberíamos de aprender a desechar las emociones diariamente. Cuando a mí me dijeron, a partir de mañana, Rebeca, lo que tú escribas en esta hoja es tu responsabilidad. De hecho, era una hoja totalmente en blanco, pero aquí a la mano no tengo ninguna en blanco. Y para mí fue como, o sea, todo lo que he llorado, todo lo que me he victimizado, todo lo que he sufrido, para volver a escribir lo mismo el día de mañana, a mí sí me pesó, ¿eh? Yo sí dije... No quiero repetir lo mismo. Me encantaría escribir cosas positivas, me encantaría escribir que soy libre, me encantaría escribir que tengo paz, me encantaría escribir que pude abrazar a mi hermano y muchos años después lo pude hacer. Admito, detecto, corrijo. Hay cosas que a lo mejor no se van a dar al día siguiente. Ya lo perdoné, ya soy feliz.
No, es trabajar la emoción. Para eso viene el siguiente paso, que yo creo que ya lo vemos el próximo lunes. Para leer sus comentarios. El próximo lunes dice el paso 11, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Me voy a quedar con esto para leer sus comentarios porque ya son 8:30. La oración y la meditación son los principales medios que tenemos para comunicarnos conscientemente con Dios. Paso 11. Ya casi acabamos los 12 pasos. Si tú haces un inventario diario y te das cuenta que estás resentido, que tuviste crudas emocionales, acumulación de emociones negativas durante el día, que actuaste como mala persona, como dice ahí. ¿Cómo dice? Es que me gustó la frase como lo dice. Este deseo perverso de disfrazar un motivo bueno por uno malo, un motivo malo por uno bueno. Si tú te diste cuenta que durante el día fuiste una mala persona y haces tu inventario diario por la noche y te arrepientes, necesitas de la oración y la meditación para llegar a ese discernimiento y llegar a ese cambio. El cambio emerge del interior. Si fuera por nuestras propias capacidades humanas perdonar, nadie pudiéramos perdonar. Necesitas la oración y la meditación. Necesitas a Dios, creas o no creas en Él. Yo por eso le decía a Lupita, ¿cómo le harán los ateos? De verdad, yo me lo pregunto. Porque ¿cómo puedes soltar a Dios? Más bien, ¿cómo puedes soltar una emoción si no conoces a Dios? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo racionalmente quieres soltar algo y darte el poder humano o el crédito humano a ti? Si alguien lo puede hacer sin tener espiritualidad, no religión, voy a hablar de espiritualidad, díganme cómo. Pero necesitas tener espiritualidad, necesitas tener religión, necesitas tener un Dios, que es ese bálsamo emocional y espiritual para ser libres. De verdad, yo no, o sea, creo que para mí el paso 10, todos los pasos para mí son una joya, todos, y difíciles. El primer paso es dificilísimo, o sea, dificilísimo en el proceso de admitir que estás mal. Es un golpe bien cañón al ego. Olvídate si eres alcohólico, drogadicto, neurótico. Bueno, no olvídate, pero no lo veamos como algo, o sea, yo estoy mal. El primer paso es admite que estás mal, que vives mal, que eres infeliz, que admítelo. Y es claro que es un golpe al ego bien grande. Segundo y tercer paso, cuando habla en el punto de, ok, tú no puedes, busca a quien sí te pueda ayudar. En un punto dice, acércate al grupo, buscarás un terapeuta. Yo, como lo digo, yo soy un puente. Yo, tal vez, porque es un camino ya recorrido, te agarro de la mano y te digo, dale por ahí te va a ir bien. Y inclusive habrá gente que no. Y después, bueno, pues dale por allá, búscale por allá, pero no estás solo. Esa es la ventaja del grupo, no estás solo. No eres el único que sufre, no eres el único que justifica su ira, créeme. Cuarto y quinto paso creo que es un parteaguas en la vida de todo ser humano. Ir a terapia, hacer un ejercicio de línea de vida, hacer un inventario de tu vida, conocerte, dejar de contarte las historias dramáticas que te has contado y empezar a madurar y empezar a soltar lo que no te queda. Y posteriormente, sexto, séptimo paso, trabajar en defectos de carácter, analizar tus defectos de carácter. El séptimo paso también dice, humildemente le pedimos a Dios que nos ayude a eliminar esos defectos de carácter, porque humanamente no se puede corregir la soberbia, humanamente no se puede corregir la lujuria, necesitas de Dios. Octavo y noveno paso habla de reparar los daños y hasta cierto punto menciona también el perdón. Habla mucho de vamos a hacer una lista de quienes dañamos y vamos a reparar el daño siempre y cuando no causemos un daño mayor. Octavo y noveno. Décimo paso, que es en el que estamos ahorita,
dice que tienes que hacer un inventario diario y este paso específicamente habla de los resentimientos. No puedes hacer un inventario diario y seguir resentido. No es justificable. 11º paso, que lo empezaremos las próximas semanas, a través de la oración y la meditación buscarás encontrar un contacto consciente con Dios, un Dios consciente, un Dios vivo, un Dios en el que tengas que practicar esto que dice los párrafos de hoy. Este discernimiento para poder separar el ego del humano, de la esencia, del alma, del ser. Todos los seres humanos somos buenos, todos nacimos en esencia buenos. Uno entre, no te sabría decir cuántos millones tienen genes malos si lo quieres ver así, pero en esencia todos somos buenos. Conforme la vida te fue golpeando, conforme las circunstancias fuiste viviendo, conforme tu corazón se fue endureciendo, como decía el catecismo, te convertiste en una persona que ha justificado su ira y te has hecho malo. Para mí yo sí suelo decir esa palabra, eres una mala persona, te convertiste en una mala persona. No encuentro otra palabra, o sea, dejamos de ser buenos y nos hicimos malos. En una etapa de mi vida fue una muy mala persona. Y como decía el paso, tanto me arrepentí, tanto lo admití, tanto lo detecté, que estoy en el proceso de corregir. Sí hay cosas que yo te puedo decir hoy en día no queda ni resto de lo que era antes. Habrá cosas que sigo puliendo, sobre todo en defectos de carácter. Pero habrá cosas que sí corregí. En esencia, hay una encíclica del Papa Francisco que habla... Ay, es la última, si alguien se acuerda del nombre. Bueno, traducida, porque en latín no me acuerdo cómo se llama, pero es la de llamados a la santidad, que el Papa Francisco nos menciona en esta encíclica en donde todos estamos llamados a ser santos. Y ser santos no significa aspirar como los grandes santos, vaya. Aspiramos a tener esta, como le dice la cita bíblica, somos imagen y semejanza de Él. La imagen en cuerpo la tenemos. La semejanza es lo que estamos puliendo día con día para ser alguien como Jesús en la tierra, sin pecado alguno. Que tratamos de llegar a esa semejanza. Pero creo que en algún punto lo que nos dice un poco esta encíclica es, estamos llamados a la santidad porque estamos llamados a ser buenos, estamos llamados a ser unidad, estamos llamados a ser luz. Estamos llamados, Cristo nos trajo a la tierra y Cristo vivió el proceso de la tierra y Cristo murió y nació en la tierra para salvar al humano. Estamos llamados a ser buenos. Detecta, admite, corrige en qué momento de tu vida se te quitó lo bueno. Como yo le decía a esta chava, sí, no está mal que tu pareja te haya sido infiel, pero está más mal que tú te hayas convertido en una mala persona. Tú no tienes por qué dejarte envolver por esa maldad del otro, porque ya si le rascamos, está mal que la persona se haya hecho un alcohólico, pero está más mal que tú te hayas envenenado por lo que el otro hace. Está mal que alguien sea infiel, que hay chavos que ven pornografía, que estamos resentidos. No hay gravedad de maldad. Estamos dejando de ser puros, estamos dejando de ser luz, nos estamos opacando, estamos dejando de brillar. Estás amargado, estás triste, estás estresado, estás solo, estás dejando de ser luz y somos... Dice la Biblia, somos sal de la tierra, luz del que está aquí a nuestro lado. Si tú no eres una persona que emite luz, que emite buena energía, analízalo. Haz tu 4º y 5º paso o haz tu 10º, tu inventario diario. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué momento dejaste de ser buena persona? Suéltalo. Perdona, deja esos resentimientos o esa amargura o esa etapa de víctima que tenemos y conviértete en una buena persona. Ya me voy a callar. Voy a leer sus comentarios y ya me voy a callar. Dejen ver si me aparecen todos. Enriqueta, saludos. Mi querida Sandra, saludos. Mi querida Margarita, un abrazo. Rafa Sánchez, María Isabel, Daza, saludos.
Emma Rosario Velarde. Fortanelli. Ay, se oye como, no sé si italiano. Lucy Jauregui, Betty Campos desde Toluca, Adriana Serrano, Gabriela Lomelí, mi querida Ana, Martina Díaz, Sara Ramos, Silvia Valdés. Ay, gracias por lo que me dicen, pero no crean que soy tan de admirar. Soy un ser humano normalito. Me dicen que se escucha un poco mal, me dicen si se escuchó así toda la sesión. Margarita, creo, ha sido muy satisfactorio para mí saber que he aprendido a ser más libre y sigo trabajando en mí, te agradezco todo. Creo que esa es la chamba más grande que todos tenemos, Margarita, trabajar en nosotros mismos. Rosy Aguilar, ¿me pueden decir cómo se llama el libro que está mencionado? Así se llama. Bueno, ya está todo roto, feo, tiene años, pero así, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. He utilizado, bueno, he leído, hay los 12 pasos de Al-Anon, hay 12 pasos de Melody Beatty de Codependientes Anónimos, pero creo que la literatura más pura y la que siempre leo es la de AA. Entonces, yo les recomiendo, descárguenlo, los pueden descargar en internet. Son los 12 pasos de AA. O sea, en el momento en donde diga alcohólico, pues ponle tu problema o ponle tu nombre. Yo le ponía mi nombre porque en un inicio no decía que tenía un problema del alcohol. Pero los 12 pasos de AA, este es el libro Alcohólicos Anónimos, que es un libro ya de portada azul, porque esta es una edición muy viejita. Hay otros que es naranja con negro, azul con blanco, las nuevas ediciones. Pero son esos, los 12 pasos de AA. Y esos los pueden descargar en muchos lados. No sé dónde me quedé. Me dicen si se escuchaba bien o mal, porque vi un comentario que se escuchaba un poco mal de Arnulfo. Luz Mariela Ospina. Me has ayudado mucho a ser consciente de lo que debo mejorar. El inventario definitivamente es una gran técnica para ser mejores cada día. Abrazos hasta Colombia. Abrazos, María Elena Ospina. Edgar Enrique, pues te la echas al rato completa la junta. Temi Montoya, saludos, aprendiendo a soltar. Saludos, Temi, y es una gran práctica, pero sí se puede, créemelo. Magdalena, saludos desde Indianápolis. Rosy Aguilar, desde Apodaca, Nuevo León. Yo viví en Apodaca un tiempo, mi querida Rosy. No me acuerdo de la colonia, pero una vez tendría yo como 20, no, menos de 20. Y me desaparecí en mi casa un tiempo y tenía unos amigos que estaban allá en Monterrey y me fui a vivir un tiempo a Apodaca. Creo que fue la época en que yo más toqué fondo, allá en Monterrey. Sola, con amigos que poco conocía, borrachos, drogados. Me acuerdo que yo estaba en un cuarto y todos drogados y unos metiéndose con otros y yo bebiendo con un muchacho. Y me acuerdo que yo ahí le dije, como que necesito un curso de autoestima. De eso sí me acuerdo, fíjate, creo que no hay persona que esté en la oscuridad que no le lleguen esos destellos de conciencia o de luz. Pero me acuerdo que yo estaba, pues era una escena medio deprimente. Y yo le dije a él, como que necesito un curso de autoestima. Me acuerdo que el chavo volteó y me dijo, tómale la caguama. No manches, o sea, en otras palabras, no, tómale. Y yo, y todavía de ahí te diré, yo tendría como unos 19 años. Yo llegué a 19, 20. Yo llegué a un grupo a vivir el cuarto y quinto paso hasta los 23. O sea, todavía me di en mi madre unos 3 años más. Y me acuerdo de eso porque me fui a Apodaca, me fui a Monterrey, duré un tiempo allá, trabajaba de mesera. Cuando a mí me dicen, qué padre tú, o sea, yo de verdad les quisiera decir, yo no tenía mi vida planeada, ahorita es una maravilla mi vida y la amo, pero cuando llegan chavitos conmigo a terapia de no sé qué voy a hacer de mi vida, Rebeca, y estoy perdida, yo, güey, pues yo estaba igual, pero ahorita tienes una gran ventaja, o sea, estás tomando terapia, yo en esa edad no tenía, no existían, ahorita ya es más común que los chavos vayan a terapia, a veces forzados, pero que vayan. Y creo que todos en algún punto hemos tocado fondo. Pero bueno, me acordé. Saludos, Rosy, hasta Apodaca. Cas
buenas noches. Margarita, Enriqueta Delgado, detecté lo mal que estaba hace tiempo. Me gustaba una canción que me hacía sentir bien. Ahora la escucho y me da risa. Yo deseaba hasta la muerte. Pues mi querida Enriqueta, bienvenida a la vida. La verdad es que yo creo que todos en alguna etapa es tanta, a veces nuestra depresión y es tanta nuestra oscuridad, porque yo creo que sí lo podemos decir así. Nos dejamos envolver por la oscuridad del ser humano. O sea, hace tiempo yo subí una imagen a la página que luego me reclamaron. Era la imagen de es una escultura, una estatua, que está en, no me acuerdo en qué parte de Italia, de un escultor famoso, que la mitad es un ángel y la otra mitad es un demonio. Y entonces, cuando yo puse mi reflexión en la página, voy a ver si la encuentro, la voy a volver a compartir. Yo les decía que para mí era la representación más bella del ser humano, ¿no? Somos mitad divinidad, ángeles, y tenemos una mitad de maldad, por decirlo de alguna forma. O sea, de hecho, las neurociencias dicen que el ser humano tiene una polaridad positiva y negativa. El cerebro tiene una polaridad positiva y negativa, aunque no lo crean, ¿sí? El cuerpo, el organismo tiene una polaridad positiva y negativa. Y juntos, como las pilas, dan energía. Y entonces hay funciones específicas del cerebro que tienen la tendencia a la parte positiva. La adrenalina, la endorfina, la serotonina, la melatonina para descansar, las oxitocina. Hay órganos del cuerpo que tienen una polaridad positiva, que nos mantienen con vida, pero hay una parte del cerebro y de los órganos del cuerpo que tienen polaridad negativa, que es cuando nosotros tenemos la amígdala, que es la parte del sistema nervioso que detona los estados de ánimo, el cortisol, el estrés, el litio. Tenemos órganos que se dedican específicamente a lo negativo, el riñón, los intestinos. Tenemos la capacidad de hacer excremento. O sea, el cuerpo es una polaridad positiva y negativa, hay que entenderlo. Pero también es muy cierto que la parte que tú alimentes más, utilices más, es en lo que te vas a convertir. Y cuando yo me di cuenta de esto, yo vivía gran parte de mi vida en la polaridad negativa, todo queja, todo amargura, todo enfermedades, todo tristeza. Bueno, cuando me di cuenta que tenía que estimular o trabajar en estas partes positivas mías, que todas las tenemos, pero que no las utilicemos, es otra cosa. Entonces es cuando yo me doy cuenta que necesito empezar a trabajar en la parte emocional, en la parte del desarrollo de virtudes, en esta polaridad positiva. Y cuando yo vi esa imagen dije, wow, qué bonito es ser así por dentro. O sea, tenemos una parte que somos unos demonios y que tenemos maldad y hay que reconocerla para saberla dominar y trabajar. No es malo reconocer que tenemos tendencias malas, pero que que esta parte positiva, luminosa, angelical que tenemos, la puede dominar. Y que si tú no convives con tu parte oscura, creo que en este punto yo a veces lo veo así, si tenemos esta dualidad, cuando tú alimentas la parte negativa, oscura, esta parte se va disminuyendo y te vas llenando totalmente de oscuridad. Una persona que está en la infidelidad se dejó envolver por esa oscuridad. Ya no hay mucha luz en ellos. Una persona que es neurótica, que es depresiva, que es ansiosa, que es alguien triste, te dejaste envolver por esa oscuridad. Una persona que bebe, que se droga, se dejó envolver por esa oscuridad. Tengo un chavo que lo adoro, este chavito, creo que acaba de cumplir 19 o 20. Él va a terapia conmigo. Llegaron a ir él, su mamá y su hermana al templo de San Antonio cuando estábamos presenciales, y después empezó a ir su hermana, después empezó a ir él y su mamá.
No voy a entrar en grandes detalles, pero a él le encantan los superhéroes. Y él es fan de Spider-Man, ¿no? Voy a decir esto porque creo, yo vi la película por él, ¿eh? Hay la tercera parte de Spider-Man, que se me olvida el nombre porque él sí me hizo como una sinopsis de la película, del personaje de Peter Parker en lo que él estaba viviendo. Pero no me acuerdo cómo se llama, si la han visto, pero si no, véanla. Pero en forma terapéutica. Que es una parte de donde Peter Parker o el Spider-Man en la tercera le matan al tío, creo, y él empieza a resentirse. Y entonces no sé con qué se encuentra, que es como una goma negra, que cuando él toca la goma o la cosa esta negra, se empieza él a llenar de esto negro y se convierte en un Spider-Man negro malo. Entonces, él me decía en este acompañamiento que había momentos que él se sentía así, que tocaba o se sentía tentado por ciertas cosas y personas, y sin podérselo quitar, se dejaba envolver por toda esa maldad o toda esa oscuridad. Y hay una escena específica en esa película donde él está empezándose a dar cuenta que está cambiando, que se está haciendo malo. Y entonces él, cuando ve que esta parte negra se empieza a apoderar de él trata como de quererse quitar y quererse quitar y quererse quitar lo negro, y no puede hasta que se apodera de él. Y entonces, ¡ay! Me la sentí. Cuando él y yo estábamos en terapia, él me decía, Rebe, yo a veces me siento así. Trato de quitarme la maldad, trato de quitarme ciertas conductas que tengo y me envuelven y no puedo. Y cuando hizo como esta semblanza, porque a él le gustaba este superhéroe y optamos por tomar la terapia en base al personaje, él se dio cuenta de muchas cosas, que a veces esta parte negativa que tenemos los seres humanos, si la dejamos entrar, y ese personaje en esa película de Spider-Man empezó por un resentimiento. De verdad, véanla. No me acuerdo si es la 3 o la 4, y si alguien sabe, pues póngalo, ¿no? Pero es esta parte donde él se convierte en una persona así. Y creo que este paso te dice, no es justificable la ira, no es justificable la victimez, no es justificable nada. Tienes que hacer tu inventario, tienes que dejar los resentimientos para que el día de mañana amanezcas en blanco. Tablas. Entonces, si ustedes saben cuál es esa película y cómo se llama, y si alguien me... Pero véanla, es la de Spider-Man. Ahorita checo si... Ah, mira, Gabriela pone que es la 3. Según yo sí era la tercera. Antes de estas últimas nuevas, era con el mismo personaje la tercera. Pero de verdad, en forma terapéutica, si pueden ver esa película... Si ustedes se pueden sentar con sus hijos y hablarlo de forma terapéutica y decirles, mira lo que hace el resentimiento, cómo se convirtió en una mala persona, porque hay una escena donde la chava que él quería, él llega con otra chava y como que la humilla o la trata mal, porque ya ni me acuerdo, no crean que yo soy muy fan de ese personaje, o sea, la vi para llevar el proceso de terapia con este chavo, pero pues ya él me lo explicó y analizamos y aterrizamos muy bien. Y hay una escena donde él va a un bar donde está la chava y se porta mal, la trata mal. Y creo que es la mejor forma en que tú te puedes dar cuenta cómo nos dejamos envolver por la maldad. Es muy buena, en forma terapéutica, si lo quieren checar. Gracias, Gaby. Dice que es la 3 de Spider-Man. No sé cómo se llamen, pero ahí búsquenla. Armida Vázquez. Gracias por toda la ayuda, me han caído muchos 20. Tuve una pareja que tenía muchos pensamientos, que inventaba las cosas y afirmaba que yo era infiel. Eso me dañó mucho porque a partir de ahí me volví una persona muy dura. Cerré mi corazón, me volví insensible. Ay, mi querida Armida, pues creo que estamos en proceso de admitir, detectar y corregir. Yo lo más que podría decir para concluir esta noche es, cuando tú haces este inventario, cuando tú te das cuenta que la ira no es justificable, te vas a poder dar cuenta de cuánto poder le das a los otros para que te cambien, para que te dañen, para que te apagues.
somos luz, de verdad somos luz. Y tú te tienes que cuidar tanto, te tienes que querer tanto para proteger esa luz, para que no te manche la vida, para que no estamos exentos de sufrir, vamos a pasar por momentos dolorosos, no estamos exentos de que tengamos parejas locas, vamos a tenerlas, no estamos exentos de que nuestros padres no sean perfectos, vas a tener padres que a lo mejor no lo son, no estamos exentos de nada, pero nada justifica que te apagues. Creo yo que esa es una de las cosas que yo entendí a partir de cuando empecé de verdad a practicar los pasos. Para mí los 12 pasos son una joya, de verdad una joya si lo ves en proceso terapéutico, si lo ves aplicable a tu vida va a cambiar. Nos faltan 2 pasos, pero creo que practicar todos los anteriores, porque el paso 12 dice, la práctica de los pasos anteriores es la alegría de vivir. Así es que, pues, tenemos que llegar a ser personas alegres y felices. Dejen ver si hay algún otro comentario y si no, pues ya nos despedimos. Gaby dijo que era la 3 de Spider-Man y Chiquita López, pues hola. Saludos a todos, que pasen una excelente noche. Nos encontramos el próximo lunes. Creo que de reuniones vamos a tener hasta el lunes 19 de diciembre. Nos quedan 2 lunes. Espero el próximo lunes concluir el paso 11, aunque sea un poquito reducido. Y el 19 de diciembre el paso 12. Después ya es 26 de diciembre, estamos de vacaciones. 2 de enero, estamos de vacaciones. 9 de enero, estamos de vacaciones. Y retomaríamos hasta el lunes 16 de enero las sesiones. Así es que nos quedan 2 reuniones y luego descansamos 3 semanas. Que pasen una excelente noche. De todos modos voy avisando. Nos encontramos el próximo lunes. De verdad, analicen sus resentimientos. Hagan una lista de todos con los que estén resentidos. Y recuerden, no son justificables. Ya, hay que perdonar y soltar. Seamos felices. Que pasen una excelente noche. Que Dios les bendiga. Concluimos con nuestra oración de la serenidad, que dice: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Que pasen excelente noche. Buenas noches a todos.